Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Aquí un día más, una entrevista más para todos ustedes de su canal Seguridad y Salud Tertulias TV, innovando, aprendiendo y tratando de ser mejores cada momento, ya que eso nos pide ahora pues la actualidad, el tema, con el COVID, con todo esto hemos tenido pues que buscar este nuevo medio de comunicación para transmitir muchas ideas quizás correctas o mejores cada vez para que la ciudadanía, el país y el mundo, que a veces nos escriben, por ya nos han escrito de Canadá, muchas gracias, nos han escrito de España, amigos, nos han escrito también al teléfono, al WhatsApp. No se olviden el WhatsApp, el 0985 70 16 24. Siempre estamos en contacto por allí. Bueno, hoy tenemos otra sorpresa. El doctor Álvaro Campos, él nos visita, nos da oportunidad hoy de conversar con respecto a lo que todos ya sabemos, con respecto a los temores que tenemos actualmente, y es justamente la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia que cogió al mundo un poco descontrolado, un poco descuidado, y pues hemos tenido que aprender muchas cosas en el camino. Quizá para los médicos como el doctor Álvaro Campos fue un poco más fácil porque ya trabaja en el área, sin embargo, como decimos a veces, pusieron más atención, pero en cambio para las personas que aunque somos especialistas en prevención de riesgos laborales, nos cogió totalmente, desprevenidos porque nunca habíamos pasado. Tengo 52 años, nunca había pasado, aparte de lo que sí ocurrió alguna vez con el SIDA, con temas de la influenza que he escuchado, con temas de dengue, hemorrágico y esas cosas. Sin embargo, nunca había tenido una enfermedad como tal, un nivel tan catastrófico como este, o quizás también, como dice mucha gente a nivel del mundo, nunca ha sido publicitado de tal manera que crearon una histeria colectiva, una histeria mundial. Sin embargo, para eso tenemos hoy aquí al doctor Álvaro Campos. Él es médico general especializado en lo que es salud ocupacional. Además, tiene pues una maestría en gerencia en servicios de salud. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por permitirnos entrevistarnos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. Muy bien, aquí trabajando desde la casa, como se debe ahora en esta pandemia, y que hay que mantener el distanciamiento físico, porque ahora y que ya no se llama distanciamiento social, porque sí que genera otras connotaciones. Para mí la verdad es lo mismo. Pero bueno, vamos a llamarle como sea, pero igual hay que estar alejados ahora y encerrados en las casas. Claro, doctor, muchísimas gracias. Y sigue, como le decía, es verdad lo que usted dice, o sea, todo el proceso que nos ha tocado vivir, como le digo, doctor, en el caso suyo como médico, manejan mucho este tema, quizás ustedes han leído y han estudiado temas de pandemia, pero al común ciudadano y corriente sí nos ha tocado experimentar y aprender y conversar con muchos especialistas sobre el tema. Entonces, quiero hacerle unas cuantas preguntas primero para entrar un poco en la conversación general como tal. ¿Qué opina usted? ¿Cómo cogió esta pandemia al mundo desde el punto de vista médico? ¿Cómo le cogió esta pandemia al mundo? Cuénteme. Bueno, mira, esta pandemia empezó en China, la provincia de Wuhan, en diciembre, finales de diciembre del año pasado, cuando la OMS ya emitió una especie de alerta, que no fue una alerta mundial, pero sí un anuncio, un primer anuncio de que había una enfermedad transmisible de vía respiratoria que era muy diferente a las otras ya conocidas. Y ahí fue cuando ya se comenzó a desencadenar todas las cosas. Entonces, a muchos países fue muy sorpresivo. Para otros países no le dieron la importancia necesaria, vieron que ellos pensaron que no iba a ocurrirles, que no iba a haber una transmisión en sus países. Y pensaron que sí, es como una especie de gripa, especie como un resfriado, como las otras pandemias, el H1N1. Y bueno, ahí la sobrellevamos. Y en realidad a mí no me cogió de sorpresa, en lo particular no me cogió de sorpresa. O sea, ya esto, en el momento en que leí la noticia de la OMS, ya inmediatamente dije, esto va para largo, esto va a ser para todo el mundo. Y particularmente en la universidad comenzamos a trabajar desde enero. Entonces, inmediatamente yo preparé una charla en la universidad para informar el tema de la
epidemia, en ese entonces epidemia. Bueno, recabé mucha información de las páginas de la OMS y ya estaba caracterizada la enfermedad, ya estaban caracterizados los niveles de riesgo, ya estaba caracterizada mucha información. Y con esa información comencé a trabajar en la universidad. Y bueno, se hicieron algunas cosas, algunos avances, se implementó los dispensadores de gel, de alcohol para las manos, se reforzó la limpieza, se generó un proceso de concientización en ese momento para que la gente ya vaya asimilando un nuevo problema. Doctor, disculpe que le interrumpe, pero ahí quisiera que me ayude con lo siguiente. Yo le hablo desde el punto, yo soy ingeniero industrial, especializado en prevención de riesgos laborales, sin embargo, tengo unas cosas, ya le digo, quizás nosotros como profesionales más en la parte técnica que médica, como lo son ustedes, yo creo que no ha habido mucha manipulación a la información con respecto a los cuidados que debimos tener, como usted dice al principio, porque primero se hablaba de un tipo de alcohol, después alcohol gel, después comenzaron a explicar ha habido mucha información en el mercado o mucha información en las redes sociales que llegó un momento en que todos comenzamos a tergiversar todo. Bueno, pero es que eso fue ahora, eso fue ya después. Eso fue una situación ya cuando ya la pandemia ya estaba regada en medio planeta. O sea, ya la transmisión era Inevitable. descomunal en medio planeta, inevitable. O sea, cuando ya se comenzó a generar todo eso, fue porque ya había tanta información, ¿sí? Correcto. Que obviamente había también información errónea, equivocada. Pero yo estoy hablando 11, 12, 15 de enero, por ahí, Al ¿sí? principio. Al principio, o sea, al principio nadie hablaba de eso, solamente los noticieros, ciertas noticias internacionales y eso, los noticieros de carácter internacional. Pero a nivel de salud, a nivel de redes sociales, eso no se comentaba, no se comentaba absolutamente nada. Claro, Porque yo estaba muy pendiente de eso. Yo manejo todas las redes sociales y yo las veía y les hacía seguimiento. O sea, yo desde el comienzo le hice seguimiento a la pandemia, desde el comienzo. La OMS vino a decretar estado ya pandemia el 11 de marzo. Es lo único que yo le critico a la OMS, que se demoró mucho en decretar esa pandemia. Pero yo a mi interior en la universidad yo lo manejaba como pandemia. A mí no me interesa si estaba decretada, no estaba decretada, pero yo tenía que manejarlo como el peor escenario. Yo estuve en la preparación del plan para la pandemia, entre comillas, en ese entonces del H5N1, la gripe aviar, que por suerte no se dio. Después estuve en la pandemia del H1N1, o sea, la famosa gripe porcina, ¿sí? Que se dio en el 2009. Entonces, ya conocí eso. Esa es una ventaja, por supuesto. Entonces, ya yo sabía cómo se va a manejar todo esto. Ya sabía cuál es el peor escenario. Entonces, cuando se presenta el primer caso en Guayaquil, ¿sí? Que eso fue ya a finales de febrero, como el 27 de febrero, creo que fue, ¿sí? Cuando esta señora aparece el caso índice, que le llaman, pues ya había recorrido largo trecho. Por eso yo tengo la idea de que no era el único caso índice. Yo creo que fueron varios casos índice. O sea, porque uno solo, en ese avión que vino la señora, vinieron otras personas de España. Exactamente. Y Eh, de pronto eran eh, eh, asintomáticos. y también venían de Italia. Y también venía gente de otros países, de Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos, en España, en Italia, ya había la transmisión de la enfermedad. O Claro. sea que mucha gente cuando llegaron al aeropuerto se mezclaron los vuelos. Cuando llegan al aeropuerto se mezclan todos los vuelos. Los que vienen de Holanda, los que vienen de Italia, los que vienen de España, de Estados Unidos, se mezclan. Entonces ahí no se sabe quién es quién. Entonces por eso es que yo digo que no creo que haya sido el primer caso índice, uno solo. Ese es Lo el que único tengo, identificado. Perfecto, pero yo creo que debieron haber habido más. una Acuérdense que anécdota, hubo después que el carnaval, ¿ya? hubo un feriado largo y en ese feriado largo seguramente hubo mucha transmisión. Le comento una anécdota, doctor. Un colega nuestro, especialista, pues no sé si usted lo ubica a él o supo el caso, tuvimos un colega nuestro que, bueno, como yo le comenté en un momento, soy presidente de una asociación de profesionales y allí nosotros hicimos una fiestita de fin de año
en el 15, más o menos el 14 o 15 de diciembre. Todo estuvo bien, ¿verdad? Pero uno de los compañeros, después de esta fecha, tuvo un recaimiento muy fuerte en su salud. Incluso llegó caminando con ciertas molestias en su respiración, llegó caminando al hospital, aquí en Guayaquil, en uno de los hospitales que quedan en el centro de Guayaquil. Fue caminando y a los pocos días le determinaron una enfermedad, pero mire, totalmente grave y hasta el momento que salió no podían manejarla ellos, terminaron entubándolo, le faltaba, o sea, todo el proceso que hizo el COVID-19, ¿verdad? Previo, ya pues la persona o se recupere o muchas fallecieran. Este Claro, caso, pero sí, este pero caso, sí, diga. en, en el 15 de diciembre recién estaban surgiendo los casos en China, al menos que esa persona haya venido directamente desde China. Le comento una cosa, él estuvo por Machala, ya ahora hemos conversado con él, porque como le digo, somos amigos, él estuvo por Machala y él comenta que quizá por Machala, que acuérdense como está en este tema de personas que viajan y todo, el tema de comercio de China es mundial. Entonces yo en algún momento me he puesto a pensar, ¿qué relación tendría este tema? Porque ya se recuperó, gracias a Dios. Bueno, los que creemos en Dios, oramos, rezamos y de muchos puntos de vista. Sin embargo, él a los pocos días después de esto que se agravó, él se recuperó, es más, y le dieron todavía 20 días de cuidados en su domicilio y ahora ya pues anda, gracias a Dios, por la calle cuidándose, pero estuvo, como le digo, con todo lo que ocurrió. Esa es mi anécdota que me quedará para toda la vida, porque se presentó exactamente muy similar a lo que es el COVID. Pero doctor, una consulta, y esto de aquí le transmito porque me acaban de escribir unos amigos que le había dicho que íbamos a tener una entrevista con un médico. Me hace la siguiente pregunta. Doctor, ¿cuáles son las similitudes entre una gripe estacional, el catarro, el COVID y otro tipo de enfermedad, tomando en cuenta de que ellas lo que sabe es que dan fiebre? ¿Cuáles serían las cosas similares entre estas para no equivocarse y por cualquier tipo de fiebre o algo, voy al médico porque tengo COVID? Bueno, en realidad actualmente el COVID, ¿sí? Y voy con el COVID porque Sí, es en lo que estamos y es una enfermedad letal, o sea, es grave, el asunto es serio. Entonces, es una enfermedad nueva, totalmente nueva. Es una enfermedad que no tenía un estándar de sintomatología. Y siempre pensamos al comienzo que sí, que es como una gripe, ¿sí? Porque son los datos que venían de la OMS. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, ¿sí? Y que las investigaciones se han ido desarrollando y se han analizado todos los casos que han salido, se ha visto que otros síntomas que no se los tenía previstos desde el comienzo, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. En algunos pacientes no hay fiebre, en otros pacientes no hay ninguna sintomatología de nada, ¿sí? Ni siquiera una molestia en la garganta. Hay personas que se han hecho el examen por curiosidad, por descarte, y ahí recién se han dado cuenta que han estado infectados. Entonces, esas son manifestaciones que esta enfermedad ha ido dando, ¿sí? En otros pacientes ha habido graves, muy agudos, ¿sí? Dificultad respiratoria, que es el máximo. Luego, poco a poco, se fue descubriendo la coagulación intravascular, ¿sí? Que fueron los italianos los que descubrieron cuando ellos decidieron hacerle autopsias a los pacientes, a los fallecidos. Entonces, esas son cosas que han ido apareciendo en el camino porque como estamos frente a una enfermedad nueva. Ahora, la influenza ya la tenemos aquí desde hace tiempo y los síntomas de la influenza son como una especie de un catarro, obviamente un poco más aguda que una gripe común. ¿Sí? La fiebre, el dolor de decaimiento. Obviamente que en personas que sufren de asma, personas fumadoras crónicas, personas que tienen inmunocomprometido el sistema, les va a afectar mucho más. Y eso con todas las enfermedades. Una persona inmunodeprimida, por supuesto que cualquier leve gripa para ellos va a ser fuerte. Entonces, esto no lo podemos coger matemáticamente, no lo podemos coger Ese es un error que están cometiendo las autoridades, le interrumpo, porque no lo podemos
Porque yo Sí, he visto, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a la señora María Paula Romo, hicieron una entrevista y y el entrevistador le decía que según la OMS, según experiencias a nivel de otros países, tenían ellos una cantidad de cientos de miles de personas previo a tener un criterio y que alguna persona diga, ¿sabes qué? De hoy en adelante tenemos una curva que se mantiene y vamos adelante. Sin embargo, pues respondió que con 67.000 muestras, creo que ya ellos tienen el criterio necesario para poder tomar una decisión. Esto le comento porque me preguntan, me mandan preguntitas. ¿Será real esto? Porque al hablar de un poco matemática, un poco de estadística y todo, si es verdad, si al estar el virus aún en estudio, porque estamos hablando de China, de mismo Europa, países mucho más desarrollados que el nuestro, dicen que todavía estamos en estudio y estaremos en estudio durante algún tiempo atrás. ¿Cree usted que con 60.000 o 70.000 pruebas que se han hecho a nivel de todo el Ecuador, tendremos un criterio necesario para decir si la pandemia en nuestro país está bajando, ha subido, o qué criterio tiene usted? yo creo que está estable. Aquí no estamos hablando de bajar o subir. Lo importante es que no han habido fallecidos. Eso sí se ha reducido bastante, el número de fallecidos. Pero Ahora, doctor, es muy, y si no están denunciando la muerte como tal, y si, no, es que no se pueden esconder los muertos. pero, Eso es pero, imposible. sí puedo esconder el resultado, porque puedo decir, ¿sabes qué? Eh, Se murió, pero no digo que fue por COVID. Pero es muy difícil porque si se fallece y no se le hace la prueba, se le pone enfermedad respiratoria grave o algo por el estilo, ¿no? De algo tiene Insuficiencia que morir. respiratoria grave. Por supuesto, y como no se están haciendo autopsia y a los fallecidos no se les hace la prueba, eso obviamente que es un error. El asunto es los recursos, por esa razón no se le hace. Yo diría que habría que hacer para tener unas cifras reales, ¿sí? Exactamente, opino lo mismo. Entonces, pero el tema son recursos. Yo pienso que pueden haber más casos y yo no hablo de descenso, yo hablo de estabilidad. O sea, la curva se ha mantenido estable y lo que sí ha bajado es el número de fallecidos. Eso sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Doctor, pero como le Ya decía un no poco usted son los al hablar, mismos fallecidos que el mismo número de fallecidos que hubo a comienzos de abril, a finales de marzo, comienzos de abril. ¿Sí? ya, Las cosas se han ido ya estabilizando. como le decía, doctor Vera, pero ahí viene una, y disculpe que sea un poco reiterativo, una cosa que le decía yo era, por ejemplo, en el momento en que decían ya hace un mes atrás, decían en los noticieros, los ministros encargados decían, ha bajado el nivel de contagio. ¿Cómo nos dimos cuenta? Decían ellos, porque ya no llaman al 171, ya no llaman al 911. Y ahí hay una respuesta un poco, digamos, ilógica que también escuché y alguien decía, ok, lo que pasa es que el pueblo, al no sentirse ayudado por el 171, porque estaban en nada, entonces decidieron no llamar, decidieron no comunicarse con un ente de control o ente de ayuda porque no recibían la ayuda necesaria. Y ahí le voy a poner un ejemplo de un pueblo en la sierra, un pueblo pequeño, en la sierra cerca de Payatanga, pues me decían ellos que en la comunidad habían 300, 400 personas que vivían allí. Sin embargo, por el lado de Payatanga habían dicho que habían solo 4 personas con COVID, 4. Y con la persona que me entrevisté me decía, eso es totalmente mentira. Y me explicaron qué es lo que, por eso le digo, me quisiera que usted me dé también un criterio médico, qué es lo que me transmitía él. Me dice, mira, no es que hayan habido 4. Lo que pasó fue que aquí hubo tal médico que con tales elementos naturales comenzó él a ver y a tratar a la gente en sus propios domicilios porque vivían a 20 kilómetros allí, a 15 kilómetros y era muy difícil que se trasladen. Por último, terminó el médico, como quizá usted también lo ha hecho. Muchos médicos terminaron manejando el tema del COVID en domicilios de sus pacientes y terminaron curándolos. Ellos me decían, entonces no es tan real que solo 4 personas. Claro, o sea, es porque hubo pacientes que no se agravaron, ¿sí? Se manejó, y yo manejé varios pacientes, pero no se agravaron, ¿sí? Con un tratamiento, ni siquiera recurrí a la hidroxicloroquina, ¿sí? Porque no se agravaron. Y ahí están,
Yo, gracias a Dios, en la universidad no tengo ningún fallecido por COVID. Qué bueno, qué buen manejo. Entonces, y los poquitos casos que se presentaron ya estando en la casa, en cuarentena, cuando ya inició la cuarentena, salieron. Muchos ni siquiera sufrieron síntomas. Entonces, estamos hablando de que yo, un poquito de orgullo aquí, es que, bueno, las charlas que yo doy, yo dicté 3 veces la charla en la universidad sobre COVID y dicté 3 veces la importancia de fortalecer el sistema inmunitario. Y bueno, yo creo que esas palabras llegaron en algunas personas. Qué bueno, qué bueno. Eso lo hace la experiencia, pues, doctor. Por supuesto, yo trabajé en desastres, sí, 15 años en desastre con la OPS, y yo siempre pienso el peor escenario. Siempre en desastres debemos pensar en el peor escenario. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a prepararnos. Y es preferible que me encuentre preparado con el no peor escenario, ¿sí? A que no me encuentre preparado con el peor escenario. Entonces, si ve, ese es el razonamiento que nosotros hacemos. Y esto no es cuestión de alarmismo, esto no es cuestión de generar miedo, esto no es agorero del desastre. No, es que simplemente hay lo siguiente, hacemos un análisis. Y todo esto funciona con análisis, esto no es matemática, ¿sí? Esto es análisis, así de simple. Y yo creo que la profesión, y sobre todo la profesión médica, es de mucho análisis, que hoy la queremos parametrizar, que hoy la queremos meter software, y le queremos meter fórmulas, y le queremos meter matrices para estandarizar las cosas. No es así, se está terminando el arte de la medicina. Como decía, esto es de análisis. En un mundo, y de lo que escucharon ustedes mismos los médicos, a cada persona de pronto puede ser que la misma enfermedad no le afecte de la misma manera. Exactamente. No Entonces, pero en gestión de riesgo, nosotros tenemos una fórmula muy fácil que es el riesgo igual a la amenaza por vulnerabilidad. Entonces, si yo analizo la amenaza, sí, que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, que es una enfermedad nueva, que se está transmitiendo rápidamente, que tiene alta transmisibilidad. Esa es la caracterización de la amenaza. Frente a esa amenaza, yo tengo unas vulnerabilidades, vulnerabilidades de país, vulnerabilidades locales, vulnerabilidades de personas, vulnerabilidades de familia, vulnerabilidades de nutrición, de salud. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Así de simple, el riesgo altísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Las vulnerabilidades. Entonces, ¿dónde tengo que reducir la vulnerabilidad? Tengo que considerar recursos y capacidad de respuesta. Así de fácil. Pero doctor, una Ya consulta. me cuenta. Ese es un análisis. Eso es simplemente análisis. Y de ahí hacer el plancito. Que puede ser familiar, que puede ser local, que puede ser institucional, que puede ser nacional, o como tú quieras. Doctor, una consulta un poco, digamos que es un poco apolítica, más pragmática. ¿En qué ayudaría? Y le digo por lo que ha pasado, ¿verdad? Imagínense que ponen a un ministro X, se me ocurre, un ingeniero industrial, lo ponen a manejar el Ministerio de Salud Pública. Se me ocurre por decir algo, que no ha ocurrido, gracias a Dios, pero sí con otros entes de control. ¿Qué tanto, usted al hablar un poco de nuestras vulnerabilidades, nos hará muy vulnerables o más vulnerables el no tener autoridades relacionadas estrictamente con lo que se está viendo? Por supuesto, somos más vulnerables. Somos más vulnerables si las personas no están preparadas. No importa la profesión que tengan, si no están preparados para X, Y tema, sí, somos vulnerables. En cualquier área. Si tú tienes una casa, tu residencia no tiene ni puerta ni ventana, fácil, eres vulnerable al robo. Correcto. Ya, es simple, un ejemplo elemental. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de respuesta, ¿cómo vas a responder? Correcto. Doctor, otro comentario que me hacen, y de pronto de su experiencia, dice, se habrán contagiado, mire, ¿se acuerda que hace un par de meses el Estado, primero decían solamente el Ministerio de Salud Pública iban a hacer con INPI, iban a hacer las pruebas de los análisis de COVID? Pero luego ellos abrieron este tema a que también en laboratorios se hagan estos exámenes. Pero la pregunta que hacen es, ¿se habrán contagiado el día que la gente se alborotó a tomarse las pruebas en esos laboratorios cuando se vieron las noticias filas y filas de vehículos
de personas que iban a tomarse las pruebas hasta por saber, y sin embargo, en el momento, esta es la pregunta, sin embargo, en el momento al parecer no tenían nada, pero al mes o a las 2 semanas aparecieron contagiados. Puede ser, puede ser porque hubo mucha indisciplina, no conservaban las distancias. Es posible muchos no usaban bien la mascarilla, porque esa es Ajá. otra, que son varias características aquí, sí, de vulnerabilidad. Porque yo puedo tener la mascarilla, pero no tengo la adecuada O la o la tienen uso prestado. mal. O tengo la adecuada, pero la uso mal. Entonces, puede ser. O sea, esto es muy difícil. O sea, tiene uno que sea divino y aquí no se trata de adivinar. Se trata más o menos de tener ciertos criterios y hacer análisis para poder llegar a ciertas conclusiones que no se las puede comprobar porque el evento, las actividades y los eventos ya pasaron. Estamos en Pero estudio. es muy probable. Doctor, Esos detalles de transmisibilidad es posible. Y además, el transporte público claro. todavía se congestionaba, entonces había fila en los bancos, había en los sitios, en los mercados. Sí, es probable. Doctor, una pregunta más técnica como la que a usted le gustan. ¿Qué opina de la inmunidad de rebaño? Dicho esto, hace más o Bueno, menos unos 2 meses eso, atrás, un poquito más, yo hice un video porque me preocupó el tema que habían comenzado a hacer en Inglaterra o las experiencias que tienen en Inglaterra con respecto a esto. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Estamos actualmente en un tipo de inmunidad de rebaño o simplemente qué está pasando ya? Porque ahora, de lo que he visto en Quito, bueno, lamentablemente tienen un nivel de infección grandísima. ¿Qué opina usted de la inmunidad de rebaño? bueno, bueno, al menos oficialmente no. No estamos en inmunidad real. Al menos oficialmente no. Porque para hacer eso hay que oficializarlo a ¿Ya? nivel de la autoridad de salud. Eso no funciona acá. Sí, aquí no va a funcionar porque tendríamos una mortandad altísima por los niveles de vulnerabilidad que existen. ¿Sí? Entonces, no tenemos suficientes hospitales para cobijar a tanta gente infectada que pueda dar síntomas graves. Las unidades de cuidado intensivo no van a tener la capacidad de respuesta. O sea, eso es un tema muy complejo. O sea, eso funciona en otros países muy desarrollados donde tengan servicios de salud muy desarrollados. Eso lo está Entre haciendo privados y Suecia, públicos. entre privado y público. O sea, eso lo está haciendo Suecia, no Inglaterra. Entonces, Suecia lo está haciendo y les está yendo bien. La primera información que yo leí fue en Reino Unido, por eso le preguntaba, le hablo hace 2 meses atrás. Verá, una pregunta ya mía. Dice, y le voy a decir ahí, ¿qué tan útil son las pruebas rápidas tomando en cuenta lo siguiente? ¿Qué tan útil es una prueba rápida, verdad? Si yo digo hoy hago mi prueba rápida a mi personal, voy a saber cuántas personas tengo infectado y quizás quién esté o no portando este virus o lo que sea. ¿Qué tan útil sería si hoy que lo hice, No, mañana ya viene en la noche uno de mis trabajadores se fue a un baile y se me contagia mañana? claro. O sea, no son confiables. O sea, la prueba rápida no es lo más recomendado. ¿Sí? La prueba rápida tiene muchos falsos negativos y falsos positivos. Ya, Entonces no es lo recomendable. Lo más recomendable es el PCR. El PCR es el que me dice que la persona está infectante, tiene la partícula viral. O ya. sea, está con la infección viral, el PCR. Por supuesto, otra vez vamos al tema de recursos. Entonces, es lo más caro, es costoso y además da un poco más de tiempo para dar el resultado. Entonces, la prueba rápida, por eso se llama así, porque te la dan en media hora, en una hora, te dan la prueba. Entonces, pero no es lo más confiable. Ya, Esa es la única razón. pero y con respecto a lo que le decía, yo hoy hago el examen a mi trabajador. Y eso sí, por favor, ayúdeme un poco a Sí, identificar. pero es que, a ver, lo mismo puede suceder con PCR. Yo me puedo hacer el PCR hoy y me sale negativo, no tengo el virus y mañana me voy a una fiesta y ahí me contagio. Por supuesto que puede suceder eso. Eso justamente le iba a decir, porque Obvio, pues. de lo que tengo anotado Pues, aquí, PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, dice, que esa es la prueba de PCR, ¿verdad? Ahora, claro. ese es un poco el pues, estigma, o cómo le podríamos llamar al tema de, ok, yo me hago el examen hoy,
pero si yo no tengo una cultura de prevención, yo no tengo, porque soy joven, porque voy a una discoteca, porque no he visto a mis familiares en 3 meses y voy, y justo me invitan al cumpleaños de la abuelita y tengo que despedirla por lo que sea, pero hoy me hice el examen. Entonces, Claro. mi pregunta va, yo empresario, que hoy tuve que gastar en todos mis trabajadores $4,000, por decir una empresa grande, o $3,000, pero si, ¿cómo llegar a ese trabajador, verdad? De que ese examen me va a ayudar en ese momento y que luego no venga contagiado de algo. ¿Y cómo ve usted ese tema manejar, más que todo la conciencia de la gente como tal? Bueno, a ver, el hecho de que yo me haga el examen no me hace inmune. De Ah, pronto es que la gente piensa que me hice el examen y ya estoy inmune. No, no es así. correcto, ese es un malentendido que El, hay. el examen es información confirmatoria de que estoy con el virus o que no estoy. Y punto. Se acabó. Para eso me sirve el examen. Es para confirmar mediante laboratorio de que tengo el virus o que no lo tengo. Así de fácil. O que tengo los anticuerpos. Ya, Una de dos. Entonces, pero eso no me dice, si yo no me he hecho ninguna prueba de nada, me hago el examen, eso no me pone inmunidad. O sea, yo me hago el examen hoy, mañana me dan el resultado negativo. Ah, como estoy negativo, me voy a estoy la fiesta. contento. Estoy contento, sí, alégrese que está negativo ahora, pero mañana, pasado, usted puede contagiarse. No se cuida. Y entonces ahí van a aparecer los síntomas. Entonces, no, pero si yo me hice el examen y me salió negativo, sí, pero entonces ahí en biología nosotros manejamos los tres criterios: tiempo, lugar y persona. Ya, ¿Sí? La persona, el individuo en mención, tiempo, en qué tiempo, cuándo te hiciste el examen. El examen tiene fecha. Y ya, cuándo te fuiste a la fiesta. ya. ¿Sí? Cuándo te dieron el resultado del examen. Entonces, y lugar, a dónde fue la fiesta. Tiempo, lugar y persona. En epidemiología manejamos esos tres criterios. Entonces, ahí decimos, sí, te hiciste el examen, te salió negativo en ese momento, pero posteriormente te fuiste a una fiesta donde habían infectados, te transmitieron el virus y así. Como Entonces, decía la abuelita, te eh, fregaste. así es Y el simple. problema es que te fregaste y también fregaste a otros, pues. Entonces, Así es. eso, y ahí es donde yo digo, se vuelve un poco inmanejable el tema. Doctor, otra parte técnica más médica también, que yo he sido un poco como crítico, quizá equivocado o no, con respecto a lo siguiente. Cada una de las cosas que le he dicho me he tomado la molestia, porque si le voy a entrevistar a usted que es médico, me va a dar una clase de medicina, entonces me he tomado la molestia de investigar un poco más con respecto, por eso le dije lo del PCR, el nombre, para que más o menos vea que estamos hablando del tema. Verá, eh, hay unas mascarillas en el mercado que se están vendiendo. Acabo de ver una noticia, le digo, Perú, están vendiendo en 2 soles muy económicas unas mascarillas que las están haciendo con un pedazo de tela cualquiera, ¿sí? ¿Y por qué las No, están no sirve. comprando? ¿Por qué las están comprando? Porque alguien le dijo, lo importante es que tengas algo que te cubra. Y ahí es donde voy a la parte científica, como digo, que he tenido que meterme. Y ver un poco la diferencia entre la ADN, ARN y un poco el tema de las bacterias. La parte teórica de los científicos dice que la bacteria es hasta 200 veces más grande que el virus y viceversa. Dicho A esto, ver, dicho esto, verá, sí. doctor, hay unas mascarillas que dicen que son antibacterianas. Así dicen el cartón. Dice antibacteriano. Y ahí pregunto, es mi pregunta, ¿dónde va? Ese tipo de mascarillas que la están vendiendo en $1, 50 centavos, hechas con una camiseta cualquiera, y versus la que le digo antibacteriana, ¿sirven o no sirven para cuidarme? Como le digo, No, teniendo en cuenta de que el virus incluso puede alojarse en una bacteria. no sirve. Así de simple. No sirve porque cualquier tela no es antibacterial. Es un O placer, sea, entonces. no, nada, es una propaganda engañosa. ¿Sí? Las Placer. mascarillas, las mascarillas se dividen en dos. ¿Sí? No nos hagamos problemas. La N95 Ya, para el uso médico, que lo usan los médicos en las unidades de cuidados intensivos, en áreas donde hay alta carga viral, ¿sí? Entonces,
ese donde está el médico trabajando con fluidos, está trabajando con aspiraciones. Esa es la mascarilla N95, la ideal, además de los otros equipos de protección, Claro, el visor respiradores y todo. facial, respiradores, el traje, protector, etc. Y la otra mascarilla es la quirúrgica, estas celestitas que La se hospitalaria venden, que le dicen normalmente. hospitalarias, que son quirúrgicas. Esas son las dos clases de mascarilla. Ahora, ¿cuál uso y cuál no uso? Entonces, si yo me voy a ir al centro a hacer una diligencia bancaria, ¿con qué uso la quirúrgica? Más que suficiente. ¿Con cuál? La quirúrgica, Hospitalaria. la hospitalaria, suficiente. No necesito de N95. Ahora, si yo me voy a ir a meter a un hospital donde hay alta carga viral, donde hay aspiraciones, donde hay virus, ¿sí? En altas cantidades, ahí necesito la N95. Pero además de la N95 necesito todo, ¿sí? Entonces, ese es el criterio. Ahora, como hubo un desabastecimiento de mascarillas, A eso. hubo una crisis de ese tipo, de ausencias de mascarillas. Se generó un mercado empírico de fabricar mascarillas de cualquier tela, y coger cualquier eh, material de tela o no sé de qué otro material, plástico, no sé, y comenzaron a fabricar mascarillas. Pueden haber mascarillas de tela como las que se usaban antes en cirugía, porque antes en cirugía se usaban, yo alcancé a usar mascarillas de tela en cirugía, Sí, pero era una tela para quirúrgica, ¿sí? Una tela para uso quirúrgico. Entonces servía pero para el acto quirúrgico, pero esa tela no me servía para un tipo de pandemia de esta. ujú. Entonces, ¿qué ventajas tenían esas mascarillas en esa época? Que se podían lavar, se podían esterilizar y se reusaban. Claro, sí, sí, yo recuerdo porque Ya. justo mis padres eran enfermeros en esa época, cuando era muy muchacho. Ahora, hoy en Eran, día se venden mascarillas de tela. Habría que ver de qué calidad de tela. Pero yo lo que sí recomendaría, debido a la crisis y los costos, porque esa es otra que se comenzó a ver la especulación y el más costos de mascarillas. Si hay mascarillas de doble tela, de triple capa de tela o 4 capas de tela, si la va a comprar, no la use enseguida, lávela. Desinféctela con agua y jabón, con un buen detergente, póngalas al sol a secar y ahí sí las puede utilizar. Esa es la recomendación que yo daría por la crisis, porque no todo el mundo tiene dinero para comprar mascarilla quirúrgica, que han elevado los precios, y peor una N95, que antes de la pandemia valía $3 y ahora vale 6, pues casi 7. claro, Entonces, eso es por los costos. Entonces, si yo me compro una mascarilla en la calle, ¿sí? Que no sea quirúrgica, que es de tela, yo lo que tengo que hacer es ir a la casa y lavarla con agua y jabón o un buen detergente y ponerla a secar al sol. pero Y luego es sí que ahí, poderla utilizar. Ahora, esa mascarilla de tela, claro, no me sirve para entrar a hospitales, no me sirve para estar con pacientes infectados. Esa mascarilla me sirve para estar en la calle, de pronto para coger el bus, de pronto me sirve para hacer una gestión comercial por ahí y obviamente el distanciamiento tengo que tenerlo con mayor razón. Eso sí, no es que me ha salvado la mascarilla de tela lavada, no, no me ha salvado. O sea, yo tengo que tener las otras medidas complementarias, lavado de manos, distanciamiento, ¿sí? cargar su alcohol, La limpieza de todos los objetos sujetos a ser tocados, como son los pomos de las puertas de cerradura, las barandas de las escaleras, pasamanos, etcétera, etcétera. O sea, todo es integral. Además, obviamente, de la alimentación. La gente tiene que alimentarse bien, ¿sí? Tiene que comer comida saludable para que refuerce su sistema inmunitario. Entonces, esas son medidas integrales que hay que trabajar. pero y Pero no ahora, solo la mascarilla me salva. doctor, pero disculpe lo reiterativo y le voy a hacer una pregunta con este comentario, ¿verdad? ¿Por qué yo le hablo un poco de la mascarilla? He salido en esta última semana 2 veces al centro. Desde que hubo la pandemia he salido con la que salí la última vez, he salido 12 veces. Eso es todo. Hemos salido solamente a comprar al comisariato y de vuelta y así hemos estado como ermitaños, pero eso nos ha ayudado bastante lo que veo. Ahora, si usted ha andado por el centro, no lo sé, de Guayaquil, notará, como le digo, el tema de la mascarilla.
Y las mascarillas incluso se las ponen así, ¿verdad? Las ponen así, ¿verdad? O la cargan así y otros la cargan así. Entonces, por más que veo yo las cadenas diarias que mandan el gobierno y tienen al pueblo ya abombado de tanta información, pero no creo que ha salido todavía una información que guíe en realidad al ciudadano. ¿Por qué le digo? Usted se dará cuenta en el centro de Guayaquil mismo, cuánta cantidad de gente ya está prácticamente confiado. Y ahí le pongo una noticia que salió, un programa de un señor en un canal que entrevistó a un anciano y el anciano le preguntaba, señor, porque tenía la mascarilla mal puesta. Señor, dice, cuénteme qué pasó. Dice, ¿por qué usted está así con la mascarilla? No, dice, soy sobreviviente, sobreviví, dice, sobreviví, ya se acabó, sobreviví al COVID. Eso que le estoy diciendo es una mala transferencia de información del órgano de control hacia la ciudadanía, porque para que alguien te diga, soy sobreviviente del COVID, eso ya se acabó, significa de que no hubo una correcta información de alguien que controla esto hacia la ciudadanía, porque si no, hay mucha gente que no está consciente de que aún hay COVID. Hay gente que cree que eso dijeron, se acabó la cuarentena de las calles y la gente anda confiada. ¿Cómo llegar a Bueno, esa a gente, ver, doctor? ya, a ver, eso se llega con campañas de comunicación, campañas de difusión del buen uso de la mascarilla y cómo debe usarse la mascarilla, cómo debe quitársela, cómo debe ponérsela, etcétera, etcétera. O sea, eso lo sabemos los que hemos ido a la universidad y por esas cosas del destino hemos podido hacer una maestría, hemos podido estudiar el tema, pero estamos hablando de gente que son vulnerables y es ahí donde yo hablo de las vulnerabilidades. O sea, cuando yo hablo de vulnerable, no me estoy refiriendo a un discapacitado, no me estoy refiriendo a una embarazada, me estoy refiriendo a una persona que no tiene el conocimiento suficiente para poder responder ante una emergencia que le puede afectar la salud. Entonces, a esta persona hay que enseñarle. Pero ese proceso de enseñanza, de aprendizaje, eso es un proceso, ¿sí? Eso no lo vamos a poder enseñar con una sola publicidad de televisión, una sola publicidad de radio, ¿sí? Y ni con una charlita. Eso es todo un proceso. Es un proceso. Porque son personas que no han tenido Crear una una cultura formación. prácticamente. No ha habido una cultura preventiva aquí, nunca. Entonces, aquí las personas son mediáticas. O sea, esperan Correcto. tener el problema encima para resolverlo, Hay reacciones, pero somos reactivos. no previenen el problema. Entonces, en prevención es evitar el problema. En mitigación es reducir los efectos del problema. Ajá. Entonces, ese conocimiento no existe. Entonces, por esa razón, si yo no percibo el riesgo, yo no lo gestiono. Entonces Simplemente. entramos a otro tema de la percepción del riesgo. Ese señor que ponen de ejemplo, ¿sí? No percibe el riesgo. Si tú no percibes el riesgo, no lo vas a gestionar jamás en la vida, Ujú, porque en su esfera cerebral no existe que hay un problema. ujú. Y si no hay un problema, yo no tengo por qué resolverlo. Correcto. O quizás Es no lo así, vio de es cerca. fácil. Entonces, tenemos que trabajar en el fortalecimiento de esa percepción del riesgo y ahí es cuando reducimos vulnerabilidades individuales. Entonces, ahí mejoramos capacidad de respuesta. Ahí hacemos preparativos. Ahí hacemos prevención, ahí hacemos mitigación. Pero si no enfocamos ese tema, va a ser difícil. Y eso ayuda, obviamente, la comunicación, la educación, la formación, ¿sí? Todo eso ayuda. Ajá. Pero es un proceso, no se consigue de la noche a la mañana. Otras personas ven la percepción como cuando viven el problema, Ujú. cuando vivieron la experiencia, Eso le iba a cuando comentar. ya, cuando ya casi se mueren y se lograron salvar. Ahí Ahí, somos conscientes. ahí ya aprendieron. Hay otros que no. Hay otros que no, porque ellos dicen, no, me curó Diosito. Perfecto, me curó Sí, Diosito. también, ¿Sí? también. Pero entonces, esas son situaciones que poco a poco hay que irlas resolviendo, pero eso se hace con formación, educación, con Doctor, culturización de estos problemas de gestión de riesgo. correcto. Doctor, dos cosas. Usted hace un rato mencionó algo que solamente lo vivimos las personas que trabajamos en el tema. En este caso usted, que es especialista en salud ocupacional, y nosotros los que hacemos prevención de riesgos laborales también, muy parecido a lo que ustedes hacen, somos un equipo de trabajo. Y usted decía algo muy lógico. Yo le digo por experiencia, más de una empresa que he estado, nos hablan, cuando usted hace una evaluación de riesgos, nos vamos al peor escenario y nos dicen exactamente lo que usted dijo.
eres exagerado, me han dicho guerrillero, me han dicho terrorista, de todo. Sin embargo, es quizá la falta de conocimiento del resultado, ¿verdad? De la persona que dice esto hacia una enfermedad como tal. Doctor, una pregunta ya para ir terminando. Cuénteme, ¿qué le augura usted al COVID o al Ecuador o quizá a toda Latinoamérica de aquí a 6, 8, 10 meses? ¿Qué usted le augura? ¿Qué cree usted que va a pasar? No, bueno, adivino no soy, pero lo que yo sí veo es que puede que dé inmunidad y entonces si ya da inmunidad vamos a tener el virus aquí permanentemente. Ese virus ya no se va a ir, ya quedó aquí. Una gripe Así más. como una gripe más, sí, llámalo así, como la influenza, la H1N1, que la tenemos cada año, estacionaria, así como está el dengue, así como están otras endemias aquí. A buena hora, si el virus da inmunidad en el cuerpo, o sea, es decir, que a ti te dio el COVID y ya no te va a dar nunca más. Eso sería el ideal. No lo sabemos, ¿sí? Exactamente. No. No lo sabemos. Sí, y no me pidas que te lo diga porque no lo sabemos, yo no lo sé. O ¿Está en sea, estudio todavía? está eso en estudio. Entonces, es probable, ¿sí? Es muy probable porque es una enfermedad viral y por lo general las enfermedades virales dejan inmunidad. Pero vamos a ver qué pasa. Obviamente va a haber un cambio de comportamiento, de conducta, que para muchos hostiga, a otros no. Otros la van a sobrellevar muy bien, otros quizás estar más difícil, les va a ser más dificultoso sobrellevar la nueva, lo que llaman la nueva realidad, ¿sí? El nuevo convivir, el distanciamiento, O el como uso de le dicen los mascarilla políticos, el permanente, nuevo orden mundial. Así le dicen ahora. el nuevo, bueno, el nuevo orden mundial, bueno, es que ahí se ven otras connotaciones Ajá, ya un eh, poco más de otro económico y tipo, todo. políticos y económicos, sí. Ajá. Doctor, Pero para la ciudadanía normal y común y silvestre es una forma nueva de vivir. correcto, correcto. Doctor, y para terminar, cuénteme, ¿qué le recomienda usted al ecuatoriano y también pues usted es de nuestro querido país vecino, Colombia? ¿Qué le A recomienda? ver, Usted ya tiene mucha experiencia en este tema. ¿Qué nos recomienda para poder tener justamente esa prevención en no contagiarnos? Sí me gustaría que que me dé lean, un buen consejo. lean, leer buena literatura, leer. O sea, la ignorancia se pierde es leyendo. Y obviamente escuchando las personas que están preparadas en algún tema, pero es leer la literatura científica. Claro, No, que no la entiendo, siempre hay formas de entenderla, correcto. ¿sí? Preguntando, indagando, ¿sí? Y olvidarse de la información de las redes sociales, que muchas veces el 99% es Ese es completamente un veneno equivocado. psicológico, digo yo, a veces. A Sí, veces. así es. Entonces, leer. Ahora, si hay algo en las redes sociales que me llama la atención, investiga, Investiga, ¿sí? correcto, Averigua en otras fuentes, ¿sí? correcto. Hacemos todos, los profesionales hacemos así. Nos llega una información y enseguida vamos a investigar a ver si es verdad, si es mentira. Ujú, Ah, no, esto no sirve, es eso lo correcto. desechamos. Lo descarto. ¿Sí? Ya. Pero leer, o sea, no hay otra manera, porque el conocimiento no cae del cielo y se nos mete por la cabeza, por el cuero cabelludo, no. Hay que leer, Hay hay que que abrir educar. los libros, hay que abrir el internet, las buenas páginas de los organismos internacionales, de los organismos que educan, que enseñan, ¿sí? Entonces, esa es la manera de salir Información. de la ignorancia y ir poco a poco cambiando los estilos de vida, cambiando las formas de vivir hacia la prevención. Pero sí hay que recordar el tema, hagan ese ejercicio, las vulnerabilidades y las amenazas. La amenaza ya la sabemos cuál es, ¿sí? Que se llama COVID. Esa es la amenaza. No tiene vacuna, no tiene tratamiento. Es una enfermedad totalmente nueva. ¿Y cuáles son mis vulnerabilidades? Soy enfisematoso, o sea, es decir, tengo un problema pulmonar, tengo un problema bronquial, soy fumador crónico, soy, soy hipertenso. Esas son vulnerabilidades del individuo Ujú. frente a la amenaza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reducir esa vulnerabilidad. ¿Cómo reduzco esa vulnerabilidad? Mascarilla, distanciamiento, buena alimentación, Alimentación. control de la diabetes, control de la hipertensión, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Doctor, muchísimas gracias por habernos guiado más que todo y de pronto en base a su experiencia, pues como decía el doctor, trabajó muchos años en la OPS y pues ha sido un honor conversar con una persona, aparte que ya nos conocíamos con él, es un excelente médico y con toda la experiencia que nos sirve incluso para guiarnos a compañeros y amigos. Quiero comprometerlo con algo, doctor, que hemos conversado ya, era sobre, vamos a hacer un conversatorio, amigos, el 20 de junio, de 17 horas en adelante, y seríamos muy honrados, pues, que el doctor esté con nosotros en ese conversatorio y se propondrá, pues, nos traerá un tema muy interesante que de seguro les va a interesar a todos aprender, más que todo, cuando tenemos conversatorios, cuando tenemos personas de alto nivel, lo mínimo que podemos esperar es conocimiento, saberes y esperanza. Entonces queda como 20 de junio es... junio, 20 de junio es sábado. sábado 20 de junio, 17 horas. Perfecto. Ok, Ahí estaré. queda invitado entonces. Muchísimas gracias a todos, amigos, ya saben. Seguridad y salud, Tertulia TV para todos ustedes en todo momento. Que Dios los bendiga. Pasen muy bien. Me avisa el tema. Encantado de la vida.